Mensaje de Dios. No hay nada oculto que no haya de saberse. Año 2025. El sofisma que han utilizado algunos pastores falsos está siendo descubierto en los últimos tiempos, dice la palabra de Dios. Él lo deja que actúen para luego ellos caen en su propia trampa. Él tú lo ves, pastores de escándalo, un desfalco, violando hermanas, haciendo diabluras, hablando mentiras, hallando a los gobiernos, cogiendo dinero de cualquier gente sin averiguar la procedencia, todo tipo de diablura ahí, cogiendo diezmos y exigiendo, mire, usted tiene 2 meses que no paga diezmos, exigiendo, mire, eso es muy poco, usted tiene que pagar el diezmo de lo que usted le venga, no de lo que usted recibe. Imagínate un obrero que le den un sueldo mínimo, 10,000 pesos, 12,000, 10,000 pesos, y con todos los descuentos y impuestos y todas las cuestiones que le hacen. Valor neto recibe 8,000 pesos. No de los 8,000, no, es de los 12,000, los 10,000 que él le venga. Oye, qué abuso, es crimen. Del impuesto sobre la gente hace una vaina así, imagínate, qué cosa tiene la vida. Pero está bien, Dios dejando lo que hay días reservados para juicio. Hasta el pastor falso rodando por los suelos. Ese gran día que habrá truenos de lámpago por toda parte ahí. El día temible de Jehová Dios. Con Dios no se juega, Dios no puede ser burlado. Ese maquillaje que los que predican el evangelio, que viven del evangelio, ay, tendrán que dar cuenta el día del juicio, porque entonces no se juega, imagínate. Vivir eso es hacer un negocio. Bueno, ellos mismos se delatan que vivan, porque eso es, ellos no leen el contexto ni los otros versículos que están lejos de ahí para ellos enlazar y coger la idea. Porque Dios te le habla en parábola para que no todo el mundo entienda, sino para que usted escudriñe, vaya a enlazar y toda la Biblia, buscar los versículos que corresponden, y usted sabe la verdad, cuál es el mensaje, un mensaje encubierto ahí, porque privan insabios los pastores y demás cuestiones. Vamos a utilizar el año 2025, el año actual, como referencia. Aquí vemos que los pastores y creyentes, miembros de la Iglesia de Jesucristo, los que alaban a Jesucristo, siembran lo espiritual, que es la palabra de Dios. Bueno, eso es lo que tienen que sembrar, la palabra de Dios, porque toda palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios, que es el Evangelio, que es la Biblia. Tenemos aquí que si un pastor o miembro de la iglesia no puede trabajar por cualquier razón, sea vejez o enfermedad, o que no tenga trabajo, que haya sido cancelado, es justo que se le debe dar el suministrar de alimento, material, o sea, hacer una compra, darle el alimento también, el espiritual y el material. Porque todo el que trabaja en la obra de Dios, sea pastor o sea miembro de la iglesia, ambos trabajan en la obra de Dios, es un obrero de Dios. Y el obrero es digno de su alimento. Por eso es digno de alimento, pero no se debe abusar de eso. No podemos poner obstáculo al evangelio y cobrar diezmos, sueldos y demás cuestiones. Es un obstáculo, eso es carga pesada. Y Jesucristo dijo que no le pongan más carga pesada. No solo de pan vive el hombre, o vivirá el hombre, sino del evangelio, sino de toda la palabra de Dios, que es el evangelio, que sale de la boca de Dios. Ellos no aplican eso. Tanto el pastor como los evangelistas y los demás miembros de la iglesia de Jesucristo participan del altar en forma espiritual, porque ya no hay altar físico como antes, como en la antigüedad, como en el Antiguo Testamento. No hay sacrificios, ni derramamiento de sangre, nada de eso. Esos sacrificios, esos diezmos se traían en animales y en comidas, y en fruto y todo eso. En vez de botarlo, ellos se lo comían porque eso era sagrado, consagrado a Dios, y Dios lo ordenaba. Pero ya eso quedó atrás. Ya Jesucristo eliminó todos esos sacrificios. Repetimos que en el Antiguo Testamento los sacerdotes comían el alimento sacrificado a Dios. No, en vez de botarlo, no basura, un alimento sagrado, no se podía botar. Dios se lo dio para que ellos les sirvieran de sustento. Principalmente a los levitas que abusaban con ellos no podían trabajar. Ellos se lo comían, en vez de botarlo, ellos se lo comían. Ellos participaban del altar y por eso se comían los sacrificados. Todos esos alimentos ellos vivían de eso, comían de eso. Pero ya Jesucristo clavó eso en la cruz, ya eso no se hace todavía.
Los que anuncian el Evangelio, pastores y evangelistas y demás miembros de la iglesia, viven del Evangelio, que es espiritual. El Evangelio no es material, es espiritual, no consiste en comida y bebida, porque es espiritual, es sagrado. Es aplicarlo a sus vidas, a la vida de cada uno de nosotros, como alimento espiritual, cada día. Es el alimento que dura para siempre. El pan y el vino que Jesucristo comió fue simbólico, es un alimento simbólico, que es su carne. El pan representaba su carne y el vino la sangre, eso es simbólico. Por eso Jesucristo dijo, yo soy el pan que vino del cielo, o sea, que descendió del cielo. Hubo un apóstol que dijo, nosotros trabajamos con afán y fatiga, no comimos el pan de balde, el pan de nadie. Nosotros trabajamos, sino que trabajamos día y noche para no serle gravoso a nadie. Eso está ahí, ellos no lo leen eso. Ese apóstol dijo que ellos trabajaban para no ser gravoso a nadie, ni abusar del evangelio, nada de eso. Jesucristo, que es el buen pastor, trabajó, no tuvo sueldo ni nada. Simplemente él comía, recaba espigas, pues como humano, y Dios al mismo tiempo comía, le daba hambre y comía, porque él tiene derecho a comer. Comía, pero no que tenía un sueldo, ni se aprovechaba de los discípulos, de la oveja, no, nada de eso. Él dijo, mi padre y yo trabajamos, mi padre trabaja y yo también trabajo. Entonces, si él es el buen pastor y Dios trabaja, ¿por qué un pastor no puede trabajar secularmente? Tiene que recostarse 50 años ahí comiendo de la oveja sin trabajar, así se vuelve. Oye, como dijo otro apóstol, ¿no? Ay de mí si no predico el evangelio gratuitamente. Imagínate. Dios se lo deja maquillando el evangelio con ese sofisma, pero se le olvidan a esos falsos pastores que hay un día reservado para juicio. Con Dios no se juega y Dios no puede ser burlado. Y vemos que la mayoría de las personas están enfermas espiritualmente, físicamente y moralmente, como consecuencia del pecado. Tu maldad te castigará. Son causantes de su propia tragedia. Apartado de mí, nada bueno pueden hacer, dijo Jesucristo. Jesucristo puso ejemplo en el reino de Dios aquí en la tierra. Curó enfermedades, bendijo a muchas personas, resucitó muertos, predicó el evangelio gratuitamente, que es el evangelio de salvación, prometió la vida eterna y nunca recibió sueldo ni nada. Entonces, ¿por qué un pastor tiene que recibir sueldo? La palabra dice que el último enemigo que será destruido es la muerte, que representa a Satanás y diablo. La fe es muy importante, dice, tu fe te ha sanado. El diablo es el gobernante invisible de este mundo. Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo. El mundo entero está bajo el poder del diablo, dice la palabra. Hay un día reservado cuando Jesucristo le quitará el reino a Satanás, y es a partir del 2070. El diablo es el Dios en minúscula de este mundo, porque él es un usurpador, y Dios se lo ha dejado porque tiene reservado un día para ser destruido. Destruido, dice, para siempre dejará de ser. Ese reino se le quitará y será destruido. Los ángeles rebeldes o demonios son cómplices del diablo y representan el Hades o la tumba o el sepulcro. Son cómplices de la muerte y el diablo representa la misma muerte, dice la palabra de Dios. Los demonios luchan contra Dios y causan mucho daño a la humanidad. La iglesia espiritual de Jesucristo está edificada sobre Jesucristo mismo, no sobre Pedro. Jesucristo es la roca y fundamento de la iglesia. Es la cabeza y los creyentes forman el resto del cuerpo. Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Él visita el templo, o los templos aquí en la tierra, que no es lo mismo. La iglesia verdadera son los que son llamados a hacer la voluntad de Jesucristo. Jesucristo es la piedra principal de la iglesia, no es el pastor humano. Hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad, no de labios, y lleno de hipocresía y vanidad. Es imposible ver a Dios y hacer una imagen de Él. Dios es el que oye nuestras oraciones a través de Jesucristo en estos tiempos. El infierno, Hades o Seol, es la tumba o sepulcro de los muertos.
También Jesucristo lo compara con un gran basurero, un gran vertedero, porque ahí se quemarán a los malignos. Los malignos serán destruidos con fuegos de los volcanes. La Babilonia de estos tiempos es la Iglesia Católica, dice la palabra de Dios. El diablo desafió a Dios con relación a la lealtad de sus criaturas. Dios da oportunidad a los humanos para que demuestren su lealtad y su deseo de vivir o morir para siempre. El Espíritu Santo es la tercera persona de Dios. Engendra, unge a los siervos de Dios, da poder, consuela, protege, inspira, dirige al pueblo. Se puede contristar también. Es la energía todopoderosa de Dios que se expande por todo el universo, infinito, y se manifiesta como Él desea, como Él quiere, en persona, animal o cosa, como Él quiera. También da testimonio de que somos hijos adoptivos de Dios. El conocimiento del Dios verdadero es fundamental para la vida. Hay muchos dioses, en minúscula, pero solo uno es verdadero: Jehová Dios, Jesucristo Dios y el Espíritu Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios y es Dios al mismo tiempo. No todo el mundo puede entender eso. Creer en Jesucristo es fundamental para obtener la salvación, y también debemos demostrar buenas obras como consecuencia de la fe. No todo el que usa el nombre de Dios será salvo. La mayoría usan en vano el nombre de Dios. En vano me honran. Jesucristo como hombre es un poco menor que los ángeles, y Él es descendiente de Abraham y David. Jesucristo dijo: hagan esto en memoria de mí, la conmemoración o Santa Cena, y se debe celebrar una vez al año, en la Pascua de primavera. La Santa Cena conmemora la muerte de Jesucristo en su sacrificio y muerte de cruz, que es oprobiosa. Aunque usted no lo crea, la Biblia dice que solamente los 144,000 ungidos, primicias, escogidos de Dios, deben comer y beber del pan y vino de la conmemoración. Como ningún humano sabe quiénes son los 144,000, entonces este acto debe ser simbólico, presentándolo a cada creyente, pero sin comerlo ni beberlo. Los 144,000 son la manada pequeña, que serán reyes y sacerdotes junto con Jesucristo. Para perdón de pecados se requiere el derramamiento de sangre, y solo la sangre de Jesucristo es la que nos limpia y nos perdona nuestros pecados. Él es el mediador del nuevo pacto. Todo quedó atrás. Quítalo lo primero y pon lo último, el nuevo pacto. Todo cristiano tiene que predicar el Evangelio y seguir los pasos de Jesucristo. Para eso se debe tener el Espíritu Santo y el conocimiento de la palabra de Dios. El hombre tuvo un principio perfecto, con la esperanza de vivir para siempre aquí en la tierra. Pero al separarse de Dios cuando pecó, entonces perdió su perfección. Por eso Dios dice que sean perfectos, pero solamente podemos ser perfectos a través de Jesucristo y su santa palabra. Tal como el efecto dominó, el pecado de Adán y Eva contaminó a todos sus hijos. El primero que pecó fue Satanás, el diablo, se hizo diablo. Sus demonios, luego Adán y Eva le pasaron ese pecado a todo el mundo. Jesucristo fue odiado, así también sus seguidores serán odiados por los malvados. El empleado que actúa correctamente como manda Dios padece persecución por los malvados. Jesucristo dijo: vengo pronto, 2 días, 2000 años. Del 70 al 2070, 2000 años. Con mi galardón para recompensar a cada uno según sus obras. Toda alma, persona que no oiga a Jesucristo, el profeta, será desarraigado del pueblo de Dios. En los últimos tiempos, algunos pastores apostatarán de la fe, aliándose con los gobiernos del mundo, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por el afán del dinero, tienen la mente y la conciencia cauterizada. Fin.